Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están en esta mañana preciosa? Miren, aquí tengo a mis espaldas la verdadera vegetación natural, árboles naturales, y bueno, pues con el único fin de mostrarles, mis hermanos y personitas, amigos, que tal vez no han entrado en el cristianismo, que aún todavía viven conforme al mundo, que aún viven agradando al mundo y no a Dios. Pues quiero mostrarles una cosa muy importante que Dios puso en mi corazón, y esto es cómo descubrir a los falsos pastores y a los falsos profetas. Y en este caso, pues vamos a ir rápidamente viendo la vida del profeta Jeremías. ¿Cómo era el profeta Jeremías? ¿Cómo era el profeta Isaías? ¿Cómo era el profeta Amós? ¿Cómo actuaban? Y cómo se veía la sinceridad de ellos. Cómo se veía que verdaderamente eran usados por Dios y que era Dios quien les hablaba la palabra y quien les mandaba. Por eso ellos decían: Dios me dijo que le dijera esto al pueblo. Dios me mandó a traerles este mensaje. Pero ahora ya no es así. Ahora solamente te endulzan el oído. Y vamos a ver las características del profeta Jeremías. Y Jeremías, hermanos, profetizaba en la Biblia mediante anuncios, mediante acciones simbólicas, y llamaba al arrepentimiento. Su vida como profeta se caracterizó por soportar acusaciones falsas, que sufrió también de manos de los reyes y de los principales de Israel de aquel tiempo, desde azotes hasta ser abandonado en un estanque, arrojado a las mazmorras. Y cómo fue también el profeta Isaías advirtió a los reyes sobre el peligro de adorar a dioses falsos, es decir, ídolos. Anunció la destrucción de Israel y el templo de Jerusalén. Llamó al pueblo al arrepentimiento, se opuso a la alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros. Él no quería, Dios nunca quiso que hubiese un arreglo entre el pueblo de Dios y los pueblos extranjeros. Y ellos lo primero que hacían era unirse a pueblos extranjeros, a ciudades extranjeras, paganos, idólatras, en lugar de obedecer a Dios y hacerle caso a Dios. Y también vamos a ver cómo fue el profeta Amós. Él les hablaba la verdad, él les mostraba el peligro que venía de seguir siendo chuecos, pecadores, de seguir estando en el pecado, porque Dios siempre ha querido que nos alejemos del pecado. Eso es lo que Dios busca principalmente, que nos alejemos del pecado, que no nos manchemos, que no nos contaminemos y que le sigamos a Él y que le obedezcamos a Él. Amén. Él pretende cobijarnos con su amor. Él pretende llevarnos a su regazo, pero que seamos limpios. Por eso dice: el que sea santo, santifíquese aún más, y el que sea impío, pues siga siendo todavía impío. Amén. Él nos habla con amor. Él lo que busca en nosotros, hermanos, es amor, y desea darnos mucho, pero mucho amor, porque nos ama más de lo que tú y yo nos imaginamos, más de lo que tú piensas. Y por eso es que mandó a sus profetas verdaderos para advertirnos de lo que vendrá si no dejamos el pecado. O sea, y desde personalmente hasta todo un pueblo, Él nos manda un castigo, una reprensión, nos confronta. Entonces Él lo que quiere que dejemos el pecado, que nos alejemos del pecado, para que le obedezcamos y hagamos su preciosa y hermosa voluntad, la voluntad de Dios nada más. No vivir a tu manera ni a la mía, ni obedeciendo lo que pide tu carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Y incluso a los verdaderos profetas, mis amados, ni siquiera los apreciaban en su pueblo por advertirles que se arrepintieran y que dejaran de pecar. Al contrario, ellos más rebeldes se volvían. Y aquí vamos a ver la vida de Amós, cómo le pasó con un principal. Dice Amós, saca tu Biblia y busca Amós 7, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: entonces Amasías envió órdenes a Amós.
Amós era el profeta, Amasías era un principal de la iglesia, era un sacerdote, y le decía, vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando ahí. Vean cómo le decía, gánate la vida profetizando, como si eso fuera un negocio, como si la profecía fuera un negocio, como lo hacen ahora los falsos profetas. Dice el 13, no nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional del culto, de culto. El 14 dice, pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras y sicómoros. O sea, ¿qué hacen hoy los profetas? La mayoría memoriza y profetiza lenguas y profecías aprendidas y falsas, porque nunca Dios los mandó a profetizarle al pueblo, nunca Dios le mandó profetizar a esta iglesia de esa manera, nunca Dios les dijo vayan y díganle. Ellos lo están hablando porque tienen el conocimiento de la profecía, porque tienen ya aprendido cómo hablarle al pueblo para endulzarle el oído, para que sus ojos de los oyentes se alegren y se gocen de alegría por oír cosas bonitas, pero pasajeras, cosas bonitas, pero falsas. Les gusta nada más endulzarle el oído a los ignorantes, pero también a los ambiciosos, diciéndoles que todo estará bien, sabiendo que es todo lo contrario, ya que andan en desobediencia y en rebeldía, y por eso les vendrán cosas malas si ellos no cambian. Hasta al brujo le prometen prosperidad, le prometen bendiciones futuras, cuando saben que eso es mentira, ya que el brujo no se arrepiente y no deja el pecado porque no lo invitan a dejar el pecado. Y como son falsos pastores y profetas, les alcahuetean sus pecados, endulzándoles el oído en lugar de advertirles que se arrepientan y dejen el pecado o su mal proceder. Pero como al pueblo no le gusta estudiar ni oír la verdad, también al pueblo le gusta que solo les endulcen el oído. Así mismo hacía Amasías. Prefieren llevar a su iglesia falsos profetas en lugar de llevar verdaderos profetas, porque a sus líderes solo les importa llenar su iglesia, llenarse el bolsillo del dinero de las ovejas. Les interesa la popularidad, les interesa la fama, les interesa el aplauso, en lugar de las almas. Las almas no les importan, las almas no les interesa su dinero, y por eso no corrigen al chueco, no corrigen al pecador. Entra a la iglesia pecador y vuelve a salir pecador porque nadie lo exhorta, no hay quien lo corrija. Y esto es tremendísimo, hermanos. No se dan cuenta de lo que les espera por practicar la mentira, por estar diciendo cosas falsas, y eso no le agrada a Dios. Eso es como si fuera un payaso, un mentiroso, un hipócrita. Hay que decir la verdad, hermanos. Y cuando tú, profeta, digas que Dios te dice algo y verdaderamente Dios sí te lo dijo, está bien, adelante. Yo no sé si aún en este tiempo haya profetas verdaderos, pero las profecías, todas las profecías ya quedaron en la Biblia. Ahí ya están las profecías, ahí ya está todo. Acude solamente a abrir tu Biblia y ahí entérate de todo, porque ahí es donde Dios te tiene ya advertido todo. Y Dios lo único que busca es que te alejes del mal, que te alejes de complacer al diablo, que te alejes del pecado y que tú busques verdaderamente de Dios. ¿Y cómo es buscar de Dios? Aprendiendo la Biblia, leyéndola, practicándola, y de esa manera te vas a dar cuenta que cuando llegue un profeta a tu iglesia no le hagas caso si solamente viene a endulzarte el oído, a decirte que todo estará bien cuando todo está mal. Ahorita cómo se matan, ahorita cómo roban, ahorita cómo secuestran, cómo matan, cómo asesinan. Estamos en los últimos tiempos, no vienen cosas buenas para el pueblo de México ni para ningún país. Ahorita ya estamos en los últimos tiempos, y si estamos bien es porque Dios verdaderamente es muy bueno, es misericordioso y nos ama. Así es que yo te pido que estudies,
sepas quiénes son los profetas verdaderamente y te des cuenta que a Dios lo único que pretende es que tú te arrepientas, que dejes de pecar, que le creas a su palabra y que te vuelvas a Él. Así es que, hermano, hermana, que Dios te bendiga y no vayas a una iglesia donde solo te endulcen el oído. Ve a una iglesia donde se hable la verdad, donde te hablen y corrijan el pecado. Si tú estás chueca y tú estás chueco, pues permite que te corrijan, déjate corregir. Pero si eres rebelde y no te gusta, eres un macho cabrio, pues te vas a enojar que te digan la verdad de la palabra. Pero si eres una oveja y amas tu alma, entonces vas a dejarte que te guíen, que vas a escuchar la palabra con gusto y te vas a ir a casa feliz y contento después de la prédica. Dios te bendice y hasta el próximo video. Bye.